Bueno, muy buenas noches. Entonces les presentamos excusas por el inicio un poco tarde. Estaba programado este evento para las 7 de la noche. Empezamos unos minutos dando espera pues a algunos compañeros que se estaban haciendo presentes aquí en el auditorio en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nuevamente los saludo. Me han solicitado pues los compañeros del periódico Revolución Obrera que contribuya aquí con la presentación de este evento que tiene dos temas, dos aspectos importantes que queremos destacar. El primero tiene que ver, y el más importante obviamente, con la actividad a nivel nacional e internacional que se acerca con relación a la conmemoración del 1 de mayo, el Día Internacional donde miden fuerzas los trabajadores, la clase obrera más exactamente, a nivel internacional, y en esta lucha de varios años por rescatar este 1 de mayo como un día de lucha. Y por esos mismos días entonces va a haber un acontecimiento importante, una fecha conmemorativa que es el 28 de abril, donde se cumple un año de ese gran levantamiento que se presentó en Colombia, y con toda seguridad pues veremos también algunas actividades por esos días. Y el otro tema que les queremos compartir es un cambio que lo podemos llamar un cambio generacional, y tiene que ver con una actividad que ha venido desarrollando uno de los compañeros que ha trabajado muy de cerca con el periódico Revolución Obrera y que ha venido desempeñando un trabajo a nivel público. Todos nosotros lo habremos visto en varias ocasiones, presentando informes, reportando actividades, haciendo importantes denuncias, y es un compañero pues que ha actuado más o menos como periodista, como vocero del periódico en varias actividades, y pues se ha dado pues en estos días un cambio, una sustitución, lo que llamamos un cambio generacional, donde él pues va a dar paso a otro compañero que va a contribuir con esa importante labor, con la intención de desarrollarlo mucho más. Entonces los vamos a presentar, vamos a darle un saludo antes que todo al compañero, pero no queremos iniciar este evento sin hacer primero el homenaje a ese himno importante que se ha vuelto una costumbre y que hay que conservarlo pues como una bandera, que es rescatar el himno de la clase obrera, el himno de la Internacional, que debe convertirse en una costumbre y en una actividad permanente en todas las reuniones que desarrollan pues los obreros, que desarrollan la gente de avanzada pues en todas partes del mundo. Entonces vamos a iniciar con entonar ese himno de la Internacional con los compañeros que están aquí presentes, y ustedes los que puedan allá pues repicarlo también, los que no saben pues lo escuchan, los que lo saben lo practican. Entonces les pido el favor de que iniciemos con la entonación de ese himno. Vamos a iniciar la voz de 3, 1, 2, 3. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en
en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. No más salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios, pues nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Donde vienen los proletarios el disfrute de su bien, tenemos que ser los obreros los que guiemos el tren. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre del hombre es hermano, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso bello de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Muy bien, compañeros. ¡Viva el comunismo! ¡Viva! 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 ¡Viva el primero de mayo internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 Bueno, entonces le doy paso aquí a los dos compañeros que nos van a acompañar ahorita aquí en la mesa para desarrollar los temas centrales y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas, intervenciones y lo que vayamos mirando también el chat lo vamos a tener en cuenta para las preguntas que podamos contribuir. Bien, puedan compañeros. Bueno, a todos los compañeros acá pues asistentes a este gran evento que están en el recinto y a todos los compañeros que se han conectado pues por Facebook Live para este importante evento que se está desarrollando hoy por el periódico Revolución Obrera. Para mí un gran orgullo y un honor haber estado como hombre público pues llevando la voz de esta prensa, este periódico tan querido que se ha hecho conocer en Colombia y en el mundo por su contenido, llevando siempre la ciencia, el marxismo, leninismo, maoísmo en todos sus escritos, en todos sus artículos. El periódico Revolución Obrera, como bien se dice acá, es la voz de quienes no tienen voz, es decir, la voz de los explotados y los oprimidos. Espero haber podido contribuir en buena forma pues durante estos años que me dieron pues esta gran oportunidad para estar pues como vocero del periódico, porque como se ha dicho siempre la prensa obrera es para los explotados y oprimidos, es un periódico pues que llega a nuestra clase
los obreros, a los campesinos, a las masas populares, y por qué no también pues a la pequeña burguesía, campesino medio, a las amas de casa, es decir, a todos los explotados oprimidos por este sistema hoy capitalismo imperialista. Y con mucha nostalgia, hoy, precisamente, pues no entenderme mucho acá, voy a dar paso a la nueva generación. Como decíamos, la organización es sabia en sus actos, en sus actividades, en las ejecuciones de todo tipo, en lo social, en lo político, económico, y con este periódico que siempre ha planteado pues en todo momento, sin tapujos, que ha denunciado desde el momento en que salió, pues que fue en el año 98, es decir, que llevamos con esta prensa ya pues 24 años, y tengo el orgullo de haber participado desde el primer número. He estado presente acá pues ayudando a la distribución, ayudando pues a que se conozca en todos los frentes, tanto de las empresas de obreros. Pero como decimos, el mundo es dialéctico y llega un momento en que hay que dar paso a la nueva generación también. Entonces, lo viejo viene a ser reemplazado por lo nuevo. Y acá pues no es la excepción, también tenemos que ser pues conocedores de este aspecto, en este aspecto, y con mucha nostalgia, sí, claro, me da nostalgia abandonar esta responsabilidad que de pronto no tan merecida por mi persona, pero bueno, como decía, espero haber cumplido en algo, pues haber contribuido también a través de la prensa de dar conciencia a las amplias masas populares, a los obreros, a los campesinos. Pero hoy, entonces, con mucho orgullo también, mucho honor, y conocedor, sabedor de que el compañero nuevo que llega lo va a hacer magníficamente, va a echarse sobre los hombros esta gran responsabilidad de llevar la voz de nuestro querido periódico Revolución Obrera, que siempre ha estado denunciando todos los atropellos de esta maldita burguesía imperialista, de todos estos terratenientes, de todo este terrorismo de Estado que se ha planteado contra las masas, de todos los asesinatos que acá se han denunciado y que hemos estado en la calle denunciando todo esto sin tapujos. Y en ese sentido estoy seguro de que acá el compañero va a hacer una labor loable, estando al frente pues de la vocería del periódico Revolución Obrera. Y hoy entonces entrego al compañero aquí en este acto solemne pues que estamos llevando a cabo, que como ya el compañero presentador es el evento sobre el 1 de mayo internacionalista y revolucionario, su rescate. Mencionar también lo que fue el 28 de abril, en cuando la clase obrera se levantó. Pero entonces hago entrega de que va a ser muy positivo. Deseo mucho éxito en esa gran responsabilidad que se echa encima.
Bueno, primero que todo saludar a todos los compañeros y las compañeras aquí presentes, a todos los que nos están escuchando en este momento desde la transmisión en Facebook, agradecer al camarada por esas palabras, y justamente lo que él comentaba me hizo recordar algo que comentaba José María Sison, el fundador del Partido Comunista de Filipinas, un partido que en este momento viene librando una guerra popular en ese país del sudeste asiático. Y José María Sison comentaba en su principal obra, Sociedad Filipina y Revolución, ahí hablaba de la relación entre los viejos comunistas y los nuevos comunistas. Sison decía que los viejos comunistas no debían ser arrogantes y que los jóvenes comunistas no debían ser insolentes respecto a los viejos comunistas. Él decía que había que aprovechar tanto la experiencia de los viejos comunistas como la juventud, la iniciativa, esa rebeldía característica de los jóvenes, y que era importante la movilización de la juventud proletaria, la juventud revolucionaria, llevada a cabo también por los mismos viejos comunistas, porque eso iba a permitir la continuación del movimiento revolucionario. Entonces, para mí es un honor, digamos, las palabras que habló el camarada, y reafirmo mi compromiso de darlo todo para contribuir a que el portal Revolución Obrera siga llevando las ideas revolucionarias, las ideas proletarias al movimiento obrero, con el objetivo que siempre se ha planteado desde el inicio, que es fundar el Partido Comunista, un nuevo Partido Comunista en Colombia, como parte de una nueva internacional. Bien, entonces ya quisiera dar inicio a esta conferencia. Vamos a hablar sobre una fecha importante como lo es el 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Obrera. Y un aspecto importante es que desde el portal Revolución Obrera se viene invitando a recuperar el carácter internacionalista, el carácter revolucionario de esta fecha, ya que así como ocurre, por ejemplo, con los líderes revolucionarios que en vía son atacados, son perseguidos, después de muertos, estos líderes revolucionarios, la burguesía le intenta quitarles el filo, la burguesía pretende convertirlos en íconos inofensivos, ¿sí? Lo mismo ocurre con las mismas fechas importantes del movimiento obrero, en el caso del 1 de mayo. Actualmente el 1 de mayo se ve como una simple fiesta, un día como un festivo más para ir, no sé, descansar, incluso si se asiste a la marcha, se ve como una marcha carnaval, una marcha de fanfarria, de borrachera, y de esta forma se le ha venido quitando el carácter al 1 de mayo. Incluso las mismas empresas, las mismas patronales, mandan a sus obreros, ocurre que les envían durante el 1 de mayo una tarjeta de invitación donde se les felicita por su entrega, por su labor para con la empresa, pero en la práctica esta misma empresa sostiene muchas veces políticas antisindicales y antiobreras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, surgido de la iniciativa de las mujeres socialistas, del movimiento socialista. Se ha venido convirtiendo en un día simplemente pues para regalar flores, regalar chocolates y promover una idea idealizada, casi que religiosa de la mujer. Entonces, desde el portal Revolución Obrera hemos llamado a retomar ese carácter revolucionario, el carácter internacionalista del 1 de mayo. ¿En qué contexto surge este 1 de mayo? Es decir, ¿en qué contexto estamos celebrando este 1 de mayo? Por un lado, el sistema imperialista viene, digamos, presentando crisis cada vez más, sus contradicciones antagónicas se agudizan,
como es el caso, por ejemplo, de la actual guerra imperialista en Ucrania, que se viene librando en Ucrania, que hace parte de los nuevos preparativos de una nueva guerra mundial, ya que a través de la guerra en que los imperialistas pretenden salir de esta crisis económica, social, ambiental, entonces tanto los imperialistas que lideran los imperialistas yanquis y la OTAN y el régimen fascista ucraniano, como los imperialistas rusos están movilizando a la clase obrera ucraniana y al pueblo y a la clase obrera rusa para que se asesinen pues en esta guerra por los intereses de estos bandos imperialistas. Desde Revolución Obrera hemos sido claros al llamar a los comunistas, a los revolucionarios, a la clase obrera colombiana internacional a no apoyar ninguno de estos bandos imperialistas, sino a ponernos del lado de la clase obrera y los pueblos ucraniano y ruso, agitando la conocida consigna y correcta consigna de convertir esa guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Aparte de estas tropelías imperialistas, también estamos en un contexto que se vienen presentando revoluciones, levantamientos populares, tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Recordemos el pasado levantamiento popular en Colombia. En Francia, por ejemplo, actualmente los estudiantes han ido a huelga, han ocupado la Sorbona. Los obreros comienzan a sumarse en huelga porque el pueblo francés ha comenzado a salir a las calles a protestar, porque ya no le come ese cuento de que tiene que votar por el mal menor, en este caso, en las elecciones presidenciales en Francia, que es Emmanuel Macron, para parar al mal mayor, que sería la otra candidata Le Pen. El pueblo francés se cansó de eso, se cansó de ese chantaje y está saliendo a las calles rechazando la farsa electoral y llamando a la huelga para combatir el auge de la ultraderecha y para combatir la misma guerra imperialista en Ucrania. En Colombia la situación sigue empeorándose, el alza del costo de vida, el Estado y el régimen uribista continúa con su terrorismo de Estado, con masacres como la reciente ocurrida en Putumayo. El mismo presidente Duque, que salía en el Consejo de Seguridad de la ONU hablando de paz, hablando de supuestamente los supuestos avances respecto al acuerdo de paz, mientras acá en Colombia el Estado sigue masacrando, sigue persiguiendo. Ya se habla de más de 300 asesinados de excombatientes de las FARC, más de 200 masacres cometidas desde el 2020 en el país. Y las mismas causas objetivas que generaron el pasado levantamiento popular, lejos de resolverse, lejos de atenuarse, se han venido en aumento y están ahí todavía presentes. La misma destrucción de naturaleza, por ejemplo, con la reciente aprobación del proyecto piloto de fracking, Calais, allá en Puerto Wilches, un atentado directo contra la naturaleza y contra el pueblo del Magdalena Medio. Entonces, de la misma forma que se agudizan estas contradicciones sociales, el pueblo, la clase obrera, se sigue manifestándose en contra de esto. Ya lo había comentado ahorita un compañero, pues se acercan nuevas movilizaciones, al 22 de abril, una movilización nacional en contra del fracking, el 28 de abril, que se cumple el año del levantamiento popular, y por supuesto el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Entonces, es importante que la clase obrera y el pueblo no se dejen embriagar por ahorita en este contexto que estamos pasando de la farsa electoral, sino que debe ser consciente que debe seguir saliendo a las calles, debe seguir organizándose, y parte de avanzar en esa lucha es recuperar el carácter internacionalista y revolucionario del 1 de mayo, como esa forma de preparar las fuerzas, de reagruparlas, de acumularlas para preparar los futuros levantamientos populares en el país, que ya tengan objetivo de derrocar las clases dominantes y establecer un gobierno obrero campesino que realmente dé solución a los problemas
que padece la sociedad colombiana. Pues bien, ese es más o menos el contexto en general, el que se celebra este 1 de mayo. Y respecto al 1 de mayo, como comentaba, es una fecha muy importante para la clase obrera a nivel internacional. Surgía al calor de la lucha de nuestra clase por las 8 horas de trabajo, establecida por la Segunda Internacional Obrera. Y entonces es un día de lucha, un día donde todo el ejército proletario sale a manifestarse como una única clase a nivel internacional. Pero pues, como mencionaba, ha venido perdiendo ese carácter y es necesario volver a retomarlo. Y la burguesía es consciente de esto, es consciente de que hay que quitarle el filo revolucionario a la teoría, al programa, a la clase obrera. Comentaba, por ejemplo, en uno de los episodios del podcast La Voz del Vocero que venimos realizando, en un reciente episodio mencionaba, por ejemplo, un hecho que se presenta en los Estados Unidos, y es que allá en Estados Unidos está instaurado oficialmente no el 1 de mayo, sino Labor Day. Es un día que se celebra el primer lunes de septiembre, una celebración que viene del siglo XIX, pero que se hizo oficial por el gobierno norteamericano como una forma de contrarrestar lo que es el 1 de mayo, ya que la mayoría de organizaciones obreras en Estados Unidos celebraban el 1 de mayo y no celebraban el Labor Day. Esto es una muestra de esa forma que tiene la burguesía para irle quitando esa tradición revolucionaria al movimiento obrero y en cambio establecerle e imponerle una política de conciliación, una política, digamos, de que pierde ese carácter revolucionario, pues se establezca algo totalmente de fiesta, sin sentido y que no sea un día de lucha. Desde Revolución Obrera, como mencionaba, estamos llamando a retomar ese carácter internacionalista y revolucionario el 1 de mayo. Es importante que recalquemos que el 1 de mayo es un día para reflejar que en la actual sociedad capitalista imperialista existen principalmente dos clases sociales: la clase obrera y la burguesía, y los imperialistas. Dos clases sociales que tienen intereses antagónicos, que sus contradicciones de clase son irreconciliables y que la clase obrera debe actuar como un ejército a nivel mundial contra esta clase que también tiene una presencia mundial. Es decir, es una lucha internacionalista contra un sistema imperialista que se ha impuesto, se puede decir, en casi todo el globo. Entonces es necesario rescatar este carácter revolucionario de la jornada del 1 de mayo. El 1 de mayo debe ser un día de lucha contra la explotación asalariada, un día de lucha contra el imperialismo y un día de lucha que permita realizar propaganda entre toda la clase obrera y todo el pueblo oprimido. Desde Revolución Obrera, el órgano de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, recientemente se hizo la invitación a todos los comunistas, a todos los revolucionarios, a toda la clase obrera y el pueblo de Colombia a conformar comités pro 1 de mayo que tengan por objetivo celebrar un 1 de mayo de unidad y lucha al proletariado y los pueblos del mundo contra el imperialismo. El objetivo de estos comités pro 1 de mayo, en los que tanto los cuadros, los militantes de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, como en los distribuidores del periódico Revolución Obrera, así como a todo aquel comunista, revolucionario y obrero y miembro del sector del sector popular en Colombia, a conformar estos comités por 1 de mayo. El objetivo de estos comités es impulsar actividades
de preparación de la jornada de movilización del 1 de mayo. ¿Sí? Estos comités deben realizar una campaña constante de agitación y de propaganda para educar a la clase y al pueblo sobre lo que representa este 1 de mayo, sobre el origen del 1 de mayo, para rescatar nuevamente ese carácter internacional, por ejemplo, como ocurrió ahorita antes de la presentación, que fue en la entonación de la internacional, porque algo que ha venido ocurriendo es que la internacional, en los 1 de mayo, se ha venido desplazando y reemplazando por el himno nacional, el respectivo himno nacional. Entonces la idea es volver a rescatar la internacional, volver a mencionar de dónde viene el 1 de mayo, el origen del 1 de mayo, y es importante que estos comités pro 1 de mayo que se conformen realicen esta labor. De esta manera se puede ir rescatando el carácter internacionalista y revolucionario del 1 de mayo. Estos comités tienen que bregar porque este día se convierta en un día de lucha antiimperialista, un día de lucha contra la explotación asalariada y un día de lucha contra el actual régimen mafioso y paramilitar uribista, exigiendo que se cumplan las inmediatas reivindicaciones del pueblo. Obviamente la única forma que tiene la clase obrera del pueblo colombiano para obtener estas reivindicaciones es a través de la lucha, es a través de la huelga política de masas, a través del paro general e indefinido, que permita derribar este régimen y establecer un gobierno de obreros y campesinos. Es decir, estos comités pro 1 de mayo no solamente deben servir para rescatar ese carácter internacionalista y revolucionario del 1 de mayo, sino también como una forma de preparación de los futuros levantamientos populares en el país. Entonces, la invitación que estamos haciendo desde el portal Revolución Obrera es a conformar estos comités, a que en la jornada de manifestación del 1 de mayo salgan estos bloques independientes y revolucionarios con consignas revolucionarias independientes, llamando a la independencia de la clase obrera respecto a la política conciliatoria, la burguesía y la pequeña burguesía, como una forma de avanzar hacia las conquistas del pueblo. Incluso, por ejemplo, tengo entendido que ya se ha venido avanzando en la conformación de estos comités pro 1 de mayo. Ya se realizó la conformación en Bogotá, en Cali, en compañía con los compañeros de comités de lucha. También se avanzó en la conformación de este comité pro 1 de mayo. Recientemente en Bucaramanga también se realizó la conformación del comité pro 1 de mayo, y en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, también se tiene previsto que esta semana se realice la conformación de ese comité pro 1 de mayo. Es decir, este llamado que viene haciendo el portal Revolución Obrera ha venido siendo asumido por varios comunistas, varios revolucionarios a lo largo del país, y es importante que en las otras ciudades se sumen a la conformación de estos comités, de estos bloques independientes y revolucionarios, y en la realización de todas estas actividades. Incluso habría que ver cómo aprovechar estas manifestaciones de masas que se han convocado, la del 22 de abril, la del mismo 28 de abril, para ir acumulando fuerzas de cara al 1 de mayo internacionalista y revolucionario. Entonces, actualmente nos encontramos, si bien en una época de crisis social, económica, ambiental, política, también es una situación que se puede aprovechar para avanzar en la lucha del movimiento revolucionario, ¿sí? Y no solamente del movimiento revolucionario, sino incluso en esta época de crisis, es más que urgente la necesidad de avanzar en la construcción del partido político de la clase obrera. En medio del avance de las fuerzas derechistas que cada vez se radicalizan, ante
la hegemonía de algunas fuerzas que se muestran como alternativas, pero que pretenden conciliar con ese sistema. Es supremamente importante que la clase obrera y todos los comunistas revolucionarios avancen en el proceso de impulsar un nuevo frente revolucionario, es decir, una nueva fuerza revolucionaria independiente que se distinga de las distintas fuerzas de la burguesía y la pequeña burguesía democrática. Entonces, estos comités pro 1 de mayo deben servir a esa tarea, en avanzar, como ya comentaba, en la preparación de los nuevos levantamientos populares, sino incluso en avanzar en la misma construcción de nuevos partidos comunistas, tanto a nivel nacional como parte de una nueva internacional comunista. Ese es el llamado que de Revolución Obrera estamos haciendo a todos los comunistas, a todos los revolucionarios, tanto en el país como a nivel mundial. Entonces, pues yo quiero dejar hasta ahí. No sé si hay algún comentario. Bueno, por aquí efectivamente. Pues aquí en las redes, en las redes nos han llegado varios saludos de distintas partes, de otras ciudades, incluso algunos compañeros pues en el extranjero. Propiamente como pregunta para la intervención del compañero, hay una que dice, brevemente usted podría mencionar si a nivel mundial la burguesía también ha logrado hacer perder el carácter revolucionario del 1 de mayo y qué expectativa hay para que el movimiento obrero vuelva a recuperar ese carácter. ¿Alguno de los dos quiere responderla? Hay varios saludos, ¿no? De compañeros, pues dice Picapedrero que el trabajo como periodista vocero del compañero viejo, entre comillas, ha sido un ejemplo vivo de cómo un proletario puede elevarse al nivel de intelectual revolucionario. Y bienvenido el compañero joven y nuevo periodista vocero de Revolución Obrera. Valiente labor la de ese joven y que siga de la mano de esos compañeros que sostuvieron ese periódico, labor de revolucionarios. Pregunta a alguien sobre el periódico si se puede encontrar digital y dónde lo puede encontrar impreso. Magnífica la labor del compañero, muchas gracias por sus aportes a esa gran obra que es la Revolución Proletaria Mundial. Estos dentro de varios pues mensajes que hay. Pero sí sería importante referirse, creo yo, a esa duda de si el problema pues del 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera y ese carácter revolucionario ha sido un problema solamente local o mundial y en ese sentido si ha sido permanente y cómo ha evolucionado, ¿no? Que en eso creo yo es muy importante sobre todo poder comprender la tendencia, ¿sí? Si la tendencia es a empeorar, si la tendencia es a mejorar en eso o hacia dónde pues es que podemos ubicar que se presenta eso a nivel internacional. Sí, bueno, respecto a la pregunta que hacían en el chat de la transmisión, el mismo ejemplo, el Labor Day, de la celebración del Labor Day en Estados Unidos, creo que en Australia, en Canadá también está institucionalizado de esta forma, es una muestra de ese ataque que pretende hacer la burguesía contra esta fecha histórica. Igual forma, no es la única manera en que se puede atacar, digamos, o se pueda arrancar ese carácter revolucionario el 1 de mayo. El hecho de que se convierta en una simple fiesta, el hecho de que se imponga una política de conciliación, de concertación, en que ese día se vuelva no un día de lucha, donde el proletariado se remarque que es una clase a nivel internacional y que su liberación vendrá a la revolución proletaria mundial, pues también una forma de atacar y el mismo 1 de mayo, ¿no? Recuerdo que hay otra cosa que comentaban, bueno, de los esfuerzos que se hacen ahorita a nivel internacional. El proletariado en este momento no cuenta con una organización internacional
desde los años 40, cuando se disolvió la Tercera Internacional. En los 80 hubo un intento por parte de las distintas organizaciones y partidos marxistas, leninistas, maoístas que existían en ese momento, conformaron lo que se llamaba el Movimiento Revolucionario Internacionalista, que agrupó a varios de estas organizaciones y partidos, sacaban declaraciones comunes durante los 1 de mayo, incluso realizaban manifestaciones y campañas a nivel internacional, por ejemplo, en apoyo a las guerras populares en Perú y Nepal, en la India y Filipinas, pero pues desafortunadamente a mediados de este siglo, el movimiento revolucionario internacionalista, luego de alguna manera, de la pérdida de la guerra popular en el Perú, de la traición de la guerra popular en Nepal y de las diversas traiciones que se dio en el mismo movimiento, por parte, por ejemplo, del surgimiento del abaquianismo, que es una teoría que impulsa el presidente del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos. Es decir, ese movimiento revolucionario internacionalista desde ese momento se estalló, y nuevamente las organizaciones y partidos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, pues se encuentran en una etapa de dispersión. Pero en los últimos años se han venido realizando esfuerzos, incluso por parte de la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, viene impulsando la necesidad de reorganizar esas fuerzas políticas al nivel internacional, y pues al menos se han venido emitiendo declaraciones internacionales conjuntas entre las diversas organizaciones y partidos comunistas. Entonces esperamos que este 1 de mayo pues vuelva a salir una declaración conjunta, todo de una manera con el objetivo de impulsar una nueva conferencia internacional donde participen estas fuerzas comunistas, con la perspectiva ya de fundar una nueva internacional comunista. Digamos que esta más o menos son como las actividades a nivel internacional que se vienen realizando para volver a retomar, digamos, ya el carácter, no solamente la fundación de la nueva internacional comunista, sino también al menos durante el 1 de mayo, pues realizar unas movilizaciones más independientes y más revolucionarias. Perfecto. Con el perdón del público y de los compañeros, yo quisiera decir unas palabritas sobre esa pregunta que me parece muy importante, además pues de lo que dice el compañero, y es que podría haberse avanzado más. Son muchos años pues de una línea, de esa línea pues de desconocer el carácter internacional del 1 de mayo, de desnaturalizarlo como lo que es, como el Día Internacional de la Clase Obrera, con toda la historia que representa eso, y se podría haber hecho mucho más hasta este momento. Pero hay un aspecto que ha jugado en contra de ese proceso, de esa necesidad, y tiene que ver con la comprensión que hay en el movimiento consciente, es decir, en todo ese movimiento comunista a nivel internacional, en la comprensión y el reconocimiento del papel destacado que juega la clase obrera a nivel internacional, que lo podemos resumir en la discusión que hay en torno a las contradicciones del mundo, es decir, cómo está el asunto de las contradicciones, cuál es la contradicción principal en el mundo, y en la medida en que hay esa discusión en el movimiento comunista internacional y hay una posición mayoritaria que desconoce el papel que juega la contradicción proletariado-burguesía como la contradicción principal en el mundo, entonces cuando se ha desconocido eso, pues se le resta importancia a todo lo que hace la clase obrera como clase. Es decir, hay un proceso revolucionario creciente, pero no se le desconoce, no se le reconoce el papel destacado que está jugando la clase obrera. Incluso se contribuye inconscientemente a desnaturalizar y a diluir a la clase obrera en un conjunto de masa, ¿sí? Y no se advierte pues ese movimiento a nivel internacional de los obreros que se está presentando en todas partes del mundo. Entonces, cuando existe esa divergencia, esa discusión en torno a eso, eso se refleja también en el asunto del 1 de mayo, ¿no?
¿sí? ¿Qué tan importante es realmente esto como una jornada? ¿Qué tan importante es destacar el papel de la clase obrera? Solamente quería apuntar ese aspecto. Por aquí hay una compañera de las que está aquí que me está pidiendo la palabra, pero antes de dársela, quiero darle la palabra a un compañero que hace parte del comité que se conformó aquí en Bogotá, Comité Pro 1 de Mayo Internacionalista y Revolucionario. Entonces, ya han hecho algunas reuniones según lo que han comentado y queremos pues transmitir a través de este programa y a todos los compañeros que están en la transmisión de cómo avanzan esas tareas y cómo pueden vincularse sobre todo a lo que se está haciendo. Bueno, compañeros, compañeros, buenas noches. Yo soy del comité, pertenezco al Comité Pro 1 de Mayo acá en Bogotá. Soy distribuidor de contenido del portal digital Revolución Obrera. Y bueno, la invitación es a que se sumen a este comité que se conformó la semana pasada acá en Bogotá. Para conmemorar un 1 de Mayo internacionalista y revolucionario. Las tareas son muchas, muy variadas, en el sentido de la propaganda, de sacar un volante como bloque donde se enarbole pues el verdadero carácter del 1 de Mayo, donde todos los participantes puedan aportar desde su iniciativa, desde su diversidad, desde sus ideas, pero pues conservando ese carácter internacionalista de la fecha, en el sentido de que es el Día Mundial de la Clase Obrera y que es un día de lucha, de combatividad de los obreros en contra del capital. Por eso es el carácter pues revolucionario de la fecha. Entonces, en concreto, nos vamos a reunir el próximo jueves a las 7 de la noche de forma virtual en las redes pues, del portal. Va a estar la convocatoria para que conformemos pues, ese comité, que lo nutramos pues, con más compañeros. Hay algunos sindicatos, algunas asociaciones de masas pues, que ya están comprometidas con las tareas, con marchar ese día, con manifestarnos ese día, como parte pues del bloque internacionalista y revolucionario. Entonces, básicamente es eso, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. La pregunta de la compañera de intervención. Sí, gracias del Comité de Lucha Popular de Bogotá, agradeciendo la invitación. Hemos acogido también el llamado que ha hecho el portal digital a conformar los comités Pro 1 de Mayo. Y pues como parte de la táctica revolucionaria, nosotros hemos manifestado pues que en épocas de elecciones, como parte pues de una táctica que no nos parece correcta para este momento, pues digamos que vamos con la abstención. Sin embargo, este es un momento en que muchas personas, jóvenes, han manifestado querer seguir luchando en las calles, la necesidad de luchar, de enfrentar este régimen uribista de Duque, pero también algunos pues con la ilusión en esa farsa electoral. En ese sentido yo quisiera preguntar cuál es la posición concreta del portal digital Revolución Obrera respecto a las elecciones. Bueno, respecto a la pregunta que hacía la compañera del Comité de Lucha Popular, la posición del portal es una posición, digamos, consecuentemente comunista, en cuanto que los comunistas partimos de que la participación en la farsa electoral
no es una cuestión de principios, sino que obedece a la táctica. Es decir, ante cada farsa electoral se requiere hacer un análisis de la situación para, partiendo de esta, establecer cuál sería la participación, el carácter de esa participación de los comunistas. El análisis que se hizo desde el portal Revolución Obrera que realizó la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, es que actualmente no estamos llamando a la clase obrera y al pueblo colombiano y a los comunistas y revolucionarios a participar de esta falsa electoral por varias razones. Primero, porque Colombia viene un momento de auge de la lucha popular, como el pasado levantamiento popular que vimos. En ese levantamiento surgieron nuevas formas de organización de masa, las más importantes, por ejemplo, las asambleas populares, que representaban embriones de un nuevo poder, ¿sí? Las mismas primeras líneas o grupos de choque que representaban embriones de una milicia popular, de una guardia popular. Entonces, estas formas que surgieron al calor de la lucha y un avance del movimiento de masas en el país, los comunistas desde el portal Revolución Obrera llamábamos a darle mayor fuerza a estas formas, a generalizarlas en el país para que sirvieran como una base, digamos, de la construcción de un nuevo poder. De igual forma, pues, en este momento ninguno de los candidatos, ninguna de estas coaliciones electorales tiene un programa que realmente represente los intereses de la clase obrera, ¿sí? En Colombia no existe aún un partido comunista revolucionario donde la clase obrera pueda, incluso si se están dadas las condiciones, de presentarse ante estas elecciones. Y de igual forma, pues históricamente en Colombia la participación ha estado marcada por la abstención, y en estas pasadas recientes elecciones, o bueno, las que se dieron a elecciones al Congreso y las elecciones por definir cuáles serían las candidaturas presidenciales, pues aún se mantuvo, digamos, se reflejó que todavía está ahí la abstención y el voto en blanco. Es decir, estamos en un contexto donde el pueblo colombiano venía en lucha, y en lugar de darle mayor fuerza a esta lucha al pueblo colombiano, lo que hicieron las fuerzas reformistas es tratar de reconducir toda esta rabia que se había manifestado en las calles, toda esta inconformidad, reconducirla hacia las instituciones de la burguesía. Nosotros desde el portal Revolución Obrera nos opusimos a eso y nos oponemos a eso. Llamamos que en este momento lo principal es a reagrupar las fuerzas, a preparar lo que serían los nuevos futuros levantamientos populares y a impulsar la construcción de un nuevo partido comunista revolucionario en el país. De todas maneras, eso no significa que si hay compañeros, si hay compañeras que son activistas, que son incluso que están luchando en este momento, que si los compañeros y compañeras deciden participar en elecciones por X o Y razón, pues la idea no es que los revolucionarios, a pesar de que se puedan dar esos debates, es que dividamos el movimiento en ese sentido. Es decir, si hay compañeros y compañeras que van a participar en esta farsa electoral, pero que deciden participar conscientemente en estos comités pro 1 de mayo, pues claro que los compañeros y compañeras pueden hacerlo sin ningún inconveniente, siempre y cuando pues no traten de convertir eso en un trampolín más o un capital electoral más para esas distintas coaliciones electorales en este momento. Listo. Por aquí me ha perdido la palabra alguien, pero no, creo que fue el compañero, sí. Buenas noches, compañeros. Primero saludar también como viejo obrero revolucionario al compañero que entrega. Perdón, compañero, si se pudiera acercar un poquito más para que se oiga bien. De saludar al compañero que entrega la bandera al joven que confiamos los viejos la va a llevar bien alto. Confiamos en eso porque confiamos en que las fuerzas de la clase obrera está proporcionando sangre, vitalidad, revolución que va a hacer temblar y está haciendo temblar al imperialismo
en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción. Lo vivimos hace un año, el 28. La juventud obrera, no los estudiantes, no la pequeña burguesía, la juventud obrera se levantó y puso a temblar este régimen asqueroso. No fueron los debates de los politiqueros en el establo parlamentario, fue la lucha revolucionaria de la clase y del pueblo colombiano, especialmente de su juventud, la que hizo temblar a la burguesía. Y fueron todos los politiqueros, incluido Petro, quienes llamaron a que había que hacerle pasito a la burguesía y a que había que dejar terminar a Duque su periodo gubernamental, porque ellos aspiraban a ser gobierno. Confiamos, los viejos confiamos en que las fuerzas que está desatando la clase obrera ahorita, las que desató, es necesario que los jóvenes que tienen más vida que nosotros la capitalicen y se afanen en construir el partido que necesitamos. Es hora. La humanidad entera depende de la juventud que sea capaz de marchar a la vanguardia aquí y ahora. Cuando los imperialistas preparan una guerra mundial que puede precisamente acabar con el mundo, con esta esfera donde aparece la conciencia en millones de planetas. Cuando los científicos advierten que nos quedan 3 a 5 años ya para que hayan desastres irremediables en el planeta, le toca a los jóvenes marchar a la vanguardia. No lo van a hacer los politiqueros, no lo van a hacer los verdes, no lo van a hacer los ecologistas. Va a ser la clase obrera y sobre todo su juventud la que tiene que levantar en alto la bandera de la revolución proletaria mundial. Y confiamos, los viejos confiamos ciegamente en nuestra clase, en nuestra juventud. Eso tenía que decir, compañeros, saludar al nuevo compañero que levanta esa bandera y esperamos que la mantenga bien alto, compañero. Muchas gracias, compañero, por esas palabras. Bueno, no me han pedido más palabra por aquí. En el chat hay varios saludos, pero creo que ya está haciendo tiempo. Vamos a finalizar este evento. Si el compañero tiene alguna palabra final, el compañero, un minutico. Te doy un minutico rápido, unas palabras breves, por favor. No, sí, de todas maneras, pues yo tengo que expresarle a los compañeros y tengo que expresarle a toda la audiencia pues que está conectada al programa, de que las palabras del compañero muy elocuentes y que sí, hermanos de la juventud, está pues el futuro de la revolución no solo en Colombia sino en el mundo. Son los compañeros llamados pues a echarse sobre sus espaldas pues esa responsabilidad gigantesca, pero seguros que lo van a lograr. Y en mi caso no van a pensar, compañeros, que yo me voy a quedar inactivo, que me voy a retirar, no. Yo siempre he dicho, y en las conversaciones con mis compañeros, con mis camaradas, esto es una labor que hasta la muerte, compañeros, y ojalá, digo yo, pudiera haber ese cambio acá en este país y en el mundo, que la revolución triunfara sobre estos enemigos que tenemos y en donde las contradicciones que unimos, pues precisamente lo han dicho los compañeros, son irreconciliables. Y por eso solamente, yo siempre me he sostenido acá y como vocero del periódico Revolución Obrera, como distribuidor del periódico Revolución Obrera, solo la revolución es la solución a todos los males que sufre el pueblo colombiano y que sufre la humanidad. Solo la revolución. Muchas gracias. Si no,
No, ya al finalizar, para agradecerle a todos los compañeros y compañeras nuevamente a la asistencia, a los que se conectaron, al camarada nuevamente por esas palabras, e invitarlos, hacerles nuevamente la invitación a participar en estos comités pro 1 de mayo, a conformarlos en aquellas ciudades donde aún no se hayan conformado y a colaborar, a darle aporte también al mismo portal Revolución Obrera. Les hago la invitación a consultar constantemente la página del portal www.revolucionobrera.com, a seguirnos en cada una de las redes sociales en las que Revolución Obrera está presente, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, etcétera. Y ya, esa es la invitación a apoyar la prensa obrera, independiente y revolucionaria. Perfecto, compañeros, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a todos los compañeros que en el chat nos acompañaron. Los invitamos a que compartan esa transmisión, ahí queda montada en Facebook y en las redes, la pueden encontrar, la pueden compartir para todos los que no pudieron asistir hoy al evento y los que no se pudieron conectar. Entonces, para que nos encarguemos nosotros de replicarla y que se difunda mucho más ampliamente. La primera entonada del himno estuvo buena como ensayo. Vamos a hacer finalmente la entonación nuevamente del himno de la Internacional y los invito a todos los que se la sepan a que la entonemos con fuerza y con eso damos por terminado este evento. Muchas gracias por su participación. 1, 2, 3. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. No más salvadores supremos, ni César ni burgués de Dios, pues nosotros mismos haremos nuestra propia redención, donde lleguen los proletarios el disfrute de su bien. Tenemos que ser los obreros los que guiemos el tren. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se hacen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan al punto se extinguirán. El hombre es hermano, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso bello de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se hacen los pueblos por la Internacional.
agrupémonos todos en la lucha final y se hacen los pueblos con valor por la internacional. ¡Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! ¡Viva! 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 ¡Abajo la explotación mundial capitalista! ¡Abajo! 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 ¡Viva la juventud obrera y comunista! ¡Viva! 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 ¡Viva la mujer compatible y revolucionaria! ¡Viva! 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 ¡Proletarios del mundo! ¡Unidos! Por la construcción del Partido Comunista Revolucionario en Colombia como parte de la... ¡Adelante! Adelante.